Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Revisando un poquito el teléfono con tanta comunicación que uno recibe, sobre todo estos intensos días. Bueno, estamos empezando Palabra Suelta aquí por Ecuador en directo, este canal con sede en Guayaquil, pero con cobertura en todo el Ecuador y buenísima parte de este planeta, con un crecimiento permanente de suscriptores y eso amplía la cobertura. Y ese crecimiento es gracias a usted. Intentamos devolver esa confianza con programas que también le susciten confianza a usted, porque vamos tras la utopía de la verdad, la búsqueda de la verdad. Ese es el compromiso. El periodismo no puede renunciar a eso. Es una verdad que también tiene un contexto que se enmarca en unas visiones del mundo, sí, pero es la verdad. Y entonces la relación con las audiencias es basada en ese compromiso con lo que uno cree, sin trampas, sin nada de trampas, como hemos tenido que soportar esta relación con los medios desde hace muchos años. Los medios que ocultan lo que les interesa ocultar, que sobreexponen lo que les interesa sobreexponer, bloquean, blindan. Ahora mismo, en plena campaña electoral, están haciendo un juego bastante sucio, muy sucio, los medios de este conglomerado mediático. A ver si usted sabe defenderse frente a ellos, es decir, con sus propios instrumentos, con sus propios conocimientos, con sus propias lecturas, no siempre tragarse, y perdone la expresión, lo que le dicen esos medios, ¿no? En épocas electorales se potencia todavía más esa práctica de los medios acá en el Ecuador y en todas partes de este planeta. Saludos al compañero del canal Ecuador en Directo, a Jorge Aycar, que está en la ciudad de Guayaquil y que está ahí en la coordinación, está ahorita mismo concretando el contacto con nuestro invitado de esta tarde, que nos hace ir a Europa. Nos vamos a ir a Europa con otro uso horario para nuestro invitado. Saludos también a la gente en Galápagos. Ahí en Galápagos son las 4 de la tarde con 3 minutos. Acá en el Ecuador continental, 1 hora más. Estoy yo en la ciudad de Quito, una tarde que amenazaba lluvia y parece que quedó solo en eso, en amenaza. Sí, está despejándose un poco la tarde, adquiere una tonalidad muy bonita. Saludos también a la enorme cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas migrantes. Hace poquito, le quiero contar, tuve un contacto con un colectivo de migrantes establecidos en muchísimas partes de Europa, coordinada esa reunión desde Madrid por un compañero migrante allá en Madrid. Y si bien es cierto, es enaltecedor, lo repleta a uno de buenas vibraciones, contactar con los migrantes, también es complicado pensar, ponerse uno, hacer este ejercicio de empatía, ponerse uno en el zapato de la otra persona. Y las personas migrantes sufren mucho, han sufrido muchísimo. Y yo decía en ese encuentro que hoy, con el Ecuador de hoy, los que estamos acá en el Ecuador beneficiándonos de los colores, sabores, aromas de nuestra tierra, que están metidas hasta los tuétanos y que nos determina. Es una maravilla poder disfrutar de eso, estar aquí en tu país, en donde están todas tus raíces. Pero hoy es difícil y complejo vivir en el Ecuador por el deterioro brutal, por la inseguridad enorme que en el fondo nos ha puesto en otra pandemia. Si el COVID nos encerró en nuestras casas, pues ahora la inseguridad también nos encierra en nuestras casas. Es como vivir otra pandemia. El permanente estado de excepción con el que se ha abusado en los recientes
gobiernos porque se ha agravado el tema de la inseguridad. El Instituto Ecuatoriano o Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, ha sacado las más recientes estadísticas y son penosas, porque el deterioro del Ecuador se profundiza y eso es muy grave. Nos están dejando sin país, nos están dejando sin esta patria que amamos tanto, ¿no? El mes de enero, este mes de enero que está concluyendo el primer mes de 2025, ha sido el más violento en la historia del Ecuador, más de 600 asesinatos. Si uno lo compara con el mes de enero del año pasado, este enero ha sido mucho más violento, que desvela o que interpela al actual gobierno que tanto nos ha hablado del plan Fénix, que tanto nos ha hablado de los resultados por haber soltado a los militares. Suena feo decir soltado, pero están ahí los militares en nuestras ciudades y ya hemos visto también lo que nos puede pasar. Fuimos advertidos por gente que sabe del tema de la seguridad que no era buena idea poner a los soldados a cuidar las ciudades, porque es otra la formación que tiene un miembro de las Fuerzas Armadas. No sabe relacionarse con la ciudadanía. Además, la preparación es otra. Yo disparo primero, yo mato primero para que no disparen primero y no me maten a mí. Esa es la lógica de un militar, esa es su formación. La policía tiene otra formación y entonces también el tema de la inseguridad nos ha encerrado en las casas, los estados de excepción nos han encerrado en las casas, como que si fuese otra pandemia. Eso es lo que estamos viviendo y las estadísticas del propio INEC son terribles, son terribles. La economía está en una profunda crisis y una pregunta clave es ¿por qué si el Producto Interno Bruto está decreciendo, por qué crece el resultado, el resultado económico de, por ejemplo, la banca, del sistema financiero? ¿Por qué las cuentas de resultados les resulta todavía más favorables al sistema financiero? ¿Por qué en medio de una crisis de la economía, del Producto Interno Bruto, que decrece? ¿Por qué ese sector crece? Es una pregunta que hay que hacerse y la respuesta es dolorosa y nos aproxima a una realidad que cuesta creerlo, ¿no? ¿Por qué el sistema financiero está creciendo en medio de la crisis económica? ¿De dónde salen esas actividades que le producen más ganancias de las que ya tiene el sistema financiero? ¿Qué relación tiene eso con el dinero que produce el narcotráfico, por ejemplo? Es una pregunta que hay que hacerse en el Ecuador. Se ha perdido empleo, 250.000 plazas de empleo, de trabajo, se han perdido por esa crisis ecuatoriana. Todavía no hemos hecho el balance de lo que ha significado los apagones. El INEC ha sacado una estadística y cuando habla del último trimestre de 2024, todavía en esa estadística no toma en cuenta el tema de los apagones. El tema de los apagones en diciembre. Si toma en cuenta eso, la crisis es todavía mayor. Esos son los datos que tenemos y que no son producto de la imaginación de nadie. Son datos duros, estadísticos, que lo hace este instituto especializado en esos temas. Esta es la realidad del Ecuador de nuestros días. Yo le pasé a Jorge, ya saludé a mi compañero, yo le pasé a Jorge unas ilustraciones, a ver si empezamos a ponerlas mientras estamos advertidos de que nuestro invitado se iba a tomar un poquito más de tiempo porque estaba en un acto especial. Empecemos precisamente, Jorge, con la portada del libro, que hoy mismo, exacto, ahí está la portada del libro que hoy mismo se está presentando conjuntamente entre España y Ecuador. Lawfare para todos, la guerra invisible que sacudió al Ecuador. La autoría es de Abraham Verduga, el Observatorio Euromediterráneo de España, Espacio Público y Democracia, Universidad Rey Juan Carlos,
y la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo han organizado el acto de presentación de este libro, que en poquito tiempo termina, o ya se está terminando, y estamos dándole tiempo a nuestro invitado para que se incorpore con la conexión a este Zoom y desarrollemos una conversación que la ponemos a consideración de la audiencia. En este mismo momento se ha presentado este libro, autoría de Abraham Verduga, tema súper importante. Por todas partes se ha destapado esta práctica de entender la política. Utilizar a los medios de información, utilizar a los aparatos de administración de justicia, que en el caso ecuatoriano ha sido terrible. Aitor Martínez, por ejemplo, un abogado español, lo decía en un encuentro aquí en Palabra Suelta meses atrás, que lawfare ha habido en Argentina, en Brasil, por todos lados, incluido en España, pero el caso ecuatoriano es el más aberrante. El caso ecuatoriano es el más aberrante de construir estas verdades, tomarla un medio y el aparato de administración de justicia, si se puede seguir llamando así, actúa inmediatamente e inicia la persecución, prisión preventiva, abuso de la prisión preventiva, y eso obliga a que la gente que no va a poder defenderse en libertad tenga que refugiarse para precautelar incluso su integridad física. Así que ese tema es súper importante. Te pasé otra foto de lo de el político de los Estados Unidos de origen cubano. A ver si la ponemos en pantalla. Ahí está Jorge Gestoso. Usted lo conoce. Durante muchos años nos dio noticias a la región a través de la cadena CNN. Jorge Gestoso, de origen uruguayo. Bob Menéndez, padrino de la difusión CNN Latino, condenado a 11 años de prisión por corrupción. Con sobornos de ellos, el cubano-americano ayudó a los Isaías, prófugos de la justicia de Ecuador, a montar ese canal de TV desde Miami para descalificar, entre otras cosas, a Correa, Cuba, Venezuela. Y desde ahí fueron construyendo estas como mantras, ¿no? Estas repeticiones, el odio a Correa, los prejuicios contra Cuba, también contra Venezuela, y hoy se vuelven los temas recurrentes en plena campaña. Son permanentes esas preguntas. ¿Qué opina usted de Venezuela? Javier, Como que sí, dale, Jorge. ya tenemos a Abraham en línea. Ok, muchas gracias. Es bueno saber que ya lo tenemos. Ya le vamos a dar paso casi enseguida. Y ahora este senador de origen cubano, que también anduvo por Ecuador y que estuvo por buena parte de América Latina, hablando de ese concepto de libertad que ellos tienen, ese liberalismo económico que beneficia solo a una población muy chiquitita del planeta entero. El resto que vea qué hace con la libertad que se niega por la condición económica, por la precarización en todos los sentidos de las sociedades. Bueno, me decía Jorge, cuando son las 5 de la tarde con 14 minutos acá en el Ecuador continental, y deben de ser 6 horas más 11 de la noche con 14 minutos allá en Europa, en España, en Salamanca. Saludar inmediatamente a Abraham Verduga. A ver si lo pones en pantalla. Ahí está. Abraham, medio elegante te veo. Creo que vienes de la presentación del libro. Yo ya puse la portada mientras te esperábamos. Ahí está. El lawfare para todos. La guerra invisible que sacudió al Ecuador. Este libro se acaba de presentar por este acuerdo, dichoso acuerdo entre dos universidades, una de España y otra de Ecuador, y Abraham Verduga estuvo participando en esa presentación. ¿Cómo te fue, Abraham, en esa presentación? Querido Javier, qué gusto poder conversar contigo y con tu audiencia. Primero te mando un abrazo fuerte. Bueno, te diría que bien. Fue un ejercicio interesante, ¿no? Porque se produjo un debate. O sea, lejos de ser una presentación formal de un libro, ¿no? Para que la gente lo pueda
adquirir y que el autor pueda conseguir un rédito, que te soy muy franco, Javier, es lo que menos busco con la publicación de esta obra. No porque me sobrara el dinero, sino porque me interesa genuinamente que se lea mucho, ¿no? Pero yo creo que se produjo un debate inclusive con contrapuntos, ¿no? Y con, digamos, con críticas sensatas y honestas al autor, ¿no? Y eso yo lo agradezco profundamente, porque a veces lo que se acostumbra en estos episodios de presentaciones de libros, de lanzamientos, ¿no? Son estas concesiones formales, los aspavientos, las lisonjas para el autor. Y he tenido la fortuna de contar con un académico de la talla de Fernando Oliván, por ejemplo, que es un gran académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, cuestionando mi exceso de idealismo, porque él considera que no hay razones para ser pesimista con estas derivas autoritarias que estamos viendo en el mundo y que es muy difícil, ciertamente, enfrentarse a la infodemia, ¿no? Y a fenómenos como el lawfare que beben, por supuesto, de la fake news, ¿no? Así que fue un ejercicio muy interesante, Javier, y bueno, muy contento dentro de lo que cabe, dentro de un contexto, dentro de una coyuntura triste. Hay a veces también lugares para ejercitar alegría, ¿no? No podemos tampoco perder alegría. Pero contento por esta pequeña conquista, ¿no? Ojalá sea un trabajo de divulgación que llega a mucha gente. ¿Cuándo llega al Ecuador el libro? ¿O ya está aquí en el Ecuador? ¿En dónde lo podemos conseguir? ¿Qué librerías lo están distribuyendo? Bueno, ahora mismo ya lo pueden encontrar en Casa Ewes, Javier. Casa Ewes, que en este momento se me pasa por alto la dirección, pero lo pueden encontrar ahí y muy pronto también en la librería española o en las librerías españolas en Quito. Ya luego veremos en Guayaquil cómo conseguimos. De momento el punto de venta en Guayaquil es la casa de mi madre, que por supuesto no voy a dar su dirección, pero ella es la distribuidora en Guayaquil. Para las personas interesadas, ella sería el contacto, ¿no? La Casa Ewes, aquí la estoy encontrando, yo la conozco acá en Quito, está acá en Quito, vinculada al escritor, poeta Iván Ewes, al pintor Ewes también, Pavel Ewes. Si me das un tiempito más, encuentro la dirección en donde está Casa Ewes, en Juan Larrea y Río de Janeiro, acá en Quito. Juan Larrea y Río de Janeiro. Y pronto me dices que estará en Librería Española, y la Librería Española sí que tiene un montón de agencias. Yo la he encontrado incluso en centros comerciales. Es una estupenda librería, la Librería Española, así que hablamos de ella hasta con gratitud por prestarse para distribuir, no es prestarse, por estar ahí para distribuir tu libro. Más o menos, ¿qué precio de venta público tiene tu libro? Me pones en una situación un poco incómoda, ¿no? Porque no termino de... Yo creo que $20 es el precio que me han recomendado, ¿no? Para que se venda y que podamos conseguir pagar ese préstamo, ¿no? $20 el libro, consideremos que tiene 460 y pico de páginas, o sea que está bien amortizado, digamos. Hay suficientes páginas, es un libro medio gordito, ¿no? Una pieza de memoria histórica modestamente escrita, pero también una carta de compromiso político, Javier. Yo creo que más allá del diagnóstico, que creo que lo tenemos claro, yo genuinamente me lamento no haber dedicado más páginas a la postulación, ¿no? A confeccionar una hoja de ruta más lograda para saber cómo salimos de digamos, de esta situación tan dramática, ¿no? Que atraviesa la patria. Así que es un poco de eso, ¿no? Es un poco el diagnóstico, es una crónica de lo que ha pasado en estos últimos 7 años, y al final le dedico también unas páginas a, bueno, un poco organizar la acción, ¿no? A la postulación y a esa hoja de ruta que podríamos ensayar para salir de esta encrucijada. Para pagar un préstamo, dices. O sea, que has puesto plata y persona, literalmente, ¿no? Como decían nuestros abuelos, pero aquí no es metafórico, aquí es real. Has puesto la plata también, te has debido endeudar. Sí, bueno, pero realmente han sido amigos, ¿no? Personas que le han apostado a este proyecto, y yo creo que lo justo es poder, bueno, retribuir ese préstamo, ¿no? Que al final ni me lo cobran, pero bueno, tengo esa presión autoimpuesta. Abraham, los españoles dicen bulo al fake news, ¿no es cierto? Estas mentiras que las presentan como noticias, muchos medios, ¿no? Yo entrevisté y le decía a la audiencia antes de empezar a conversar contigo, que siempre será muy grato, Abraham, ¿no?
Yo comenté que alguna vez entrevisté a Aitor Martínez, que probablemente lo conozcas, este abogado español, que entre otras cosas ha sido defensor de Julian Assange y que fue exitoso porque hoy Julian Assange, aunque lo tuvieron tanto tiempo encerrado, primero en nuestra embajada en Londres y luego en esa cárcel de máxima seguridad también en Londres, fue un abogado de Julian Assange. Y también Aitor Martínez defiende a otras tantas personas víctimas y entre ellas a víctimas de lawfare. Y él me decía, mira, lawfare ha habido en muchísimos lugares de este planeta, pero el caso ecuatoriano es el más patético. En el caso ecuatoriano, la violación a los procedimientos legales, el abuso del rol que desempeñan los medios de información y el aparato de justicia, en el caso ecuatoriano, rebasa todo lo imaginable, Abraham. ¿Así lo sientes tú? Absolutamente, ¿no? Yo sostengo que en Ecuador vivimos la versión brutalista del lawfare, ¿no? Aitor Martínez es un gran amigo con el que tengo un contacto permanente, abogado de Julian Assange, pero también abogado de, vaya, pues se me escapa el nombre del presidente paraguayo, donde se puede detectar inclusive el germen del lawfare, ¿no? De Lugo, Fernando Lugo. Bueno, es un especialista en el derecho internacional y por supuesto conoce a profundidad la situación del Ecuador, ¿no? Y maneja además una tesis muy interesante, provocadora, que yo la recojo también en el librito, que es la paradoja de la carretera, ¿no? Él habla de una forma muy lúdica, muy gráfica, sobre esta situación paradójica, ¿no? Un país, el Ecuador, que se ha encargado de, digamos, decir que todas las alertas internacionales están equivocadas, que la justicia dentro del terruño funciona de forma estupenda, ¿no? Que la Fiscalía General del Estado actúa de forma siempre técnica y jurídicamente impoluta, cuando ese país recibe muchas alertas internacionales, no solo de Interpol, la CIDH, en fin, tantos organismos internacionales que advierten sobre cómo la justicia ecuatoriana está totalmente pervertida. Bueno, ya son muchas alertas, ¿no? Son muchos tractores, muchos trailers que se vienen de frente y pareciera que va en contravía realmente somos nosotros, es el Ecuador el que va en contravía del derecho internacional, ¿no? La paradoja de la carretera, esta tesis que desarrolla Aitor Martínez y que exploramos también en este librito. Pero sí, definitivamente, Javier, las fake news, los bulos son la antesala del lawfare. No existe el lawfare sin fake news, ¿no? Eso es como una premisa, un axioma que podríamos deslizar aquí con claridad. No existe el lawfare sin fake news. Hay una frase que me gusta mucho de Residente, que a ti también te gusta mucho, bueno, el integrante de Calle 13, ¿no? Cuando componía música con su hermano Residente, René Pérez, componía música con su hermano, que no se me escapa el nombre en este momento, conformaban este grupo maravilloso que es Calle 13, ¿no? Y Residente, o René Pérez, decía que una noticia mal contada es un asalto a mano armada, ¿no? Ciertamente, yo digo que el lawfare no podría existir sin la complicidad de los peones. Y esos peones, Javier, en nuestro país, son los medios de comunicación. Son los medios de comunicación. Hay una complicidad brutal ahí. Y ojalá pudiéramos reflexionar de una forma mucho más crítica sobre el rol que tienen los medios de comunicación en esta democracia liberal tan maltrecha. Residente, ¿cómo no reconocerlo? No hay una canción de él que me gusta mucho, Latinoamérica, ¿no? Es una maravilla de canción, ¿no? Nos reivindica como latinoamericanos, ¿no? Tú puedes comprar todo, pero hay ciertas cosas que no vas a poder comprar. Nunca. ¿Sí? Puedo ayudar a la respuesta. Eduardo Cabra, visitante. Eduardo Cabra, el hermano de René Pérez. Efectivamente, visitante, ¿sí? Siempre puedes ayudar, Jorge, sobre todo cuando apuntas con esos datos que nos refrescan la memoria y que hacen más exactas las reflexiones, ¿no? Para no dejarlos en el limbo. Sí, para no dejarnos en el limbo, ¿no? Es mejor irse al cielo o al infierno, pero no quedarse en el limbo. Claro, lawfare no puede existir sin una noticia falsa, sin un bulo. Y ya lo has dicho, ya lo empezaste a decir también, pero los medios tienen que estar ahí presentes. Y también la otra pata del lawfare
es un sistema de administración de justicia muy corrupto. Es el otro elemento que tiene que existir para que actúe inmediatamente un juez venal, un juez que recibe las indicaciones y es trágico, ¿no? Cuando ves estos casos, los jueces despachan las providencias 3, 4 de la mañana, parecería ser que hay una urgencia así, y a las 3, 4 de la mañana despachan sus resoluciones, y entonces tenemos estas 3 patas que configuran el lawfare, o hay una cuarta, Abraham. No, yo creo que sí, podemos identificar esas 3 patas, ¿no? Lo que Cristina Fernández también alguna vez denominó, el partido mediático, el partido judicial, ¿no? Que se sostiene, por supuesto, del poder económico, ¿no? Es como un triángulo. Ina Finogenova, que también es otra de las personas que me ayudó a confeccionar este librito, con una entrevista maravillosa sobre la internacionalización del lawfare, ella grafica el tema como un triángulo, ¿no? Un equilátero. En la base está el poder económico, en el primer lado ascendente está el partido judicial y en el otro el partido mediático, ¿no? Un triángulo. Así que ciertamente esa es la estructura del lawfare, ¿no? Yo sí quisiera decirte, Javier, pese a que la situación que estamos atravesando es delicada, que mira lo caprichosa que es la vida, ¿no? Yo tuve que haber estado en Ecuador en este momento, porque tenía previsto hacer el lanzamiento de mi libro de forma personal, y jamás me imaginé vivir en carne propia aquello que intento analizar en mi libro sobre el lawfare. Justo cuando debía viajar a Ecuador para el lanzamiento, bueno, me toca enfrentar a mí, a mi hermano y a la familia en general, ¿no? Un episodio marcado por esa impronta lawfariana, si cabe el término, que hoy parece impregnarlo todo, ¿no? Y no pretendo con esto, te lo digo de forma muy categórica, apelar a ningún tono dramático ni a la condescendencia, no pretendo provocar eso. Yo lo que sí quisiera transmitir es que el país entero, sufre directo o indirectamente las consecuencias de este fenómeno. Es que el problema es pensar que el lawfare solo afecta a las víctimas visibles del entramado. El problema es pensar eso, Javier. Es un error. El lawfare afecta al conjunto de la sociedad. Es un fenómeno perverso que se disfraza de justicia, sobre todo en tiempos electorales. No descuidemos esa variable, ¿no? El tiempo electoral es generalmente el caldo de cultivo ideal para estas operaciones de acoso y derribo que no tienen límites en el caso de nuestro país, ¿no? Como bien decía Aitor Martínez, no hay parangón. El lawfare ecuatoriano no tiene parangón. Es brutal. Ahora, déjame decirte, si yo ensayo por lo menos una patita, una cuarta patita, medio invisible, ¿no? Que está ahí tras bastidores, pero que mueve muchísimas piolas y mueve a un montón de títeres. Yo digo que es la embajada, que también está presente en la persecución al otro político, ¿no? Y eso es terriblemente chocante, ¿no? Porque ahí está la embajada, también presente, diciéndole a ciertos jueces, a la fiscalía, actuar de esta manera, ¿no? Y es terrible, pues, porque alguien decía, no recuerdo qué político decía, ¿por qué no hay golpes de Estado? No hay golpes de Estado en los Estados Unidos. Porque no tienen la embajada. Claro, en el resto de países sí los puede haber, porque sí hay la embajada de Estados Unidos. Entonces, yo añadiría esa otra patita, medio invisible, ¿no? Que se mueve detrás de las cortinas, pero que tiene esas piolas para mover a un montón de títeres. Sí. Sí, definitivamente. El lawfare es al final un fenómeno transnacional, ¿no? A veces también cometemos el error de reducir el tema a la localidad, y el lawfare responde, por supuesto, a un poder transnacional que interviene a través de sus embajadas, ¿no? Son los alfiles, los operadores políticos del lawfare, definitivamente. Ese es un capítulo también en el libro, ¿no? El lawfare transnacional ha de ser enfrentado de forma también transnacional, ¿no? Y por eso se echa en falta mecanismos como UNASUR, por ejemplo, ¿no? Que nos hubieran permitido enfrentar todas estas estrategias para boicotear a gobiernos de cuño progresista de forma conjunta, ¿no? Con un poder popular mucho más robusto, con gobiernos que hagan pedagogía sobre este fenómeno,
Y la embajada, por supuesto, se ha encargado de pulverizar ese tipo de mecanismos y por eso lo sufrimos, ¿no? De una forma muy fácil nos desarman. Así que sí, la embajada definitivamente es un actor que interviene siempre ahí, ¿no? Yo digo que la embajada hoy en el contexto ecuatoriano es el candidato 17, Javier. Ese candidato que no participa en la papeleta, pero que está ahí, en el tablero electoral, digamos, proponiendo una serie de jugarretas para favorecer al statu quo. Sí. Pero sí, la ponemos también a la embajada. Yo recuerdo, Abraham, un conflicto que hubo entre Colombia y Venezuela, de los tantos que ha habido, y la presidencia de UNASUR la tenía Uruguay, y nosotros la sede de UNASUR permanente, ese hermoso edificio que después ahí está, abandonado, y que oportunistamente algunas agrupaciones lo pedían y se destruyó UNASUR. Pero mientras existió UNASUR, para el conflicto venezolano-colombiano, normalmente tenías que apelar a la OEA, llevar el problema a Washington, la sede de la OEA. Y nos movimos, digo, como país ecuatoriano, para que quien sea el escenario o el escenario sea UNASUR, para que en ese escenario Colombia y Venezuela resuelvan una puntual diferencia que tenían en ese momento. Y fue todo un éxito la intervención de UNASUR, porque no dependía de la visión de los Estados Unidos, que le podía echar mano al conflicto. Claro, eran otros tiempos, ¿no? Donde teníamos una región mucho más empoderada, con mecanismos realmente que marcaban la diferencia. Fíjate, lo primero que hace Trump al llegar al poder es empezar a boicotear a estos mecanismos que pueden proponer un orden contrahegemónico poderoso como los BRICS, ¿no? Es que no es casualidad que se haya destruido a UNASUR y que ahora vayan contra los BRICS. Es que esto responde precisamente a esa correlación de fuerzas que empieza a tambalearse en un mundo donde Estados Unidos, el gran país hegemón, por supuesto que ha perdido poder, ¿no? Así que esto explica en mucho la situación del lawfare que se ha implantado en diferentes países de la región, donde empezaban a florecer liderazgos progresistas, donde los pueblos empezaban a articular ideas de emancipación. Todo eso empezó a generar, por supuesto, preocupación en el gran hegemón del norte, y lo que se hizo fue boicotear precisamente a sus liderazgos progresistas, se satanizaron a quienes encarnaban esas ideas de emancipación, y ahora estamos como estamos, ¿no? Yo de todas maneras siento que hoy tenemos un tridente espectacular, ¿no? Y ojalá esto se pueda seguir expandiendo en América Latina. Pero a mí me genera muchísima ilusión ver a Lula, un sobreviviente del lawfare, ¿no? Que llegó a superar ese fenómeno, que lo vivió en carne propia, sufrió lo indecible, muertes de sus familiares mientras pagaba injustamente cárcel, en fin, y la historia se encargó de ponerlo ahí, ¿no? En el Palacio de Planalto. Y la tenemos a Claudia Sheinbaum, que sigue radicalizando de forma democrática y valiente todas las conquistas que se consiguieron en el sexenio de López Obrador, y lo tenemos, por supuesto, a Gustavo Petro, ¿no? Que para mí es de los líderes más brillantes, más clarividentes con los que contamos en la región. Todos ellos, por supuesto que tendrán que enfrentar también mecanismos de lawfare. Yo creo que el más preparado, porque lo ha vivido en carne propia, es Lula, ¿no? Y Lula ya adelanta, ya está implementando medidas importantísimas, como entre otras cosas, la regulación de las redes sociales. Creo que es el primer líder mundial que se ha metido en ese marrón, como dicen los españoles. No es nada fácil. Esto ha generado ya el rechazo de estos wannabe de Tony Stark, ¿no? Como Elon Musk, ¿no? Pero está ahí Lula dando la batalla, y creo que es un ejemplo para el mundo. Yo leí hace algunos años, cuando leía con fruición el diario El País de España. Hoy lo leo tapándome un poquito la nariz, ¿no? Y más bien soy lector de los titulares de primera página de ese diario, porque de todas maneras hay que seguir para ver qué plantean, ¿no? Pero era Alex Grigelmo, el corrector de estilo del diario El País, y él ha sacado un libro que lo he buscado y no lo encuentro. Tú en España lo has de encontrar, y no te voy a pedir que me lo envíes porque voy a esperar con paciencia te lo busco. Es un título sobre el tema del anonimato. Y Grigelmo nos advierte, las redes tienen ese problema, Abraham, el anonimato. Vamos a tener que empezar a enfrentar a las redes. Bueno, vas a tener que desvelar quién eres.
¿Desde dónde estás diciendo todo lo que dices? ¿Desde dónde quieres dañar a la tanta gente que dañas con esos comentarios que no han sido verificados ni contrastados? Pero si tienes el anonimato lo puedes hacer a mansalva, ¿no? A diestra y siniestra. Y Guillermo dice, bueno, ya pues trabajemos el tema del anonimato. El anonimato se ha vuelto una herramienta cómplice. ¿Tú qué opinas? Totalmente, ¿no? Y es por eso que entre las medidas que propone Lula es que las personas que participan en las redes sociales, en la implantación de hashtags, que nunca son inocentes, exista por lo menos la mínima responsabilidad de poner la cara, ¿no? Porque si no es muy fácil manchar la honra de las personas, ¿no? Las granjas de trolls, hay un libro que te recomiendo encarecidamente, Javier, se llama Democracia Troll, o Democracia, sí, Democracia Troll, de una autora argentina, apellido Moya, que falleció lamentablemente hace un par de años, muy joven, en un accidente doméstico. Democracia Troll, estoy casi seguro que ese es el título. De esto conversamos hace poco también con un buen amigo, Julián Macías, que me parece que ha estado también en Palabra Suelta, que es una persona que hace mucho tiempo viene siguiéndole el rastro, ¿no? A las granjas de trolls, ha logrado desnudar quiénes están detrás, ¿no? Por ejemplo, estos pseudomedios digitales, realmente pasquines, difusores de odio, como la Data o el Dato EC, porque van migrando de portales. Él ha identificado quién los financia, de dónde salen, ¿no? Son medios que residen, están domiciliados en Argentina, y desde allí se ventilan todas las miserias que podemos ver hoy en las redes sociales, ¿no? Así que sí, yo creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Poder romper con el anonimato desde donde se cometen muchísimos delitos, ¿no? La libertad de expresión, la democratización de la palabra, que supuestamente era la bandera que enarbolaban las redes sociales, terminó por ser una cloaca, ¿no? Una cloaca. O sea, nunca antes se había golpeado tanto la calidad de la información, ese derecho fundamental que es la libre información, el derecho fundamental a la información, como ahora, ¿no? Qué ironía, ¿no? Cuando tenemos en nuestras manos, en nuestro poder, celulares que nos permiten expresarnos de forma mucho más fluida, sin mediar con los medios de comunicación que siempre han tenido el monopolio del relato, pero es que ahora no hay ningún límite para verter todo tipo de miserias, ¿no? Entonces, creo que uno de los primeros pasos es precisamente regular el tema del anonimato. Hay que pelear en eso. Es probablemente una de las grandes paradojas del siglo XXI, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De este aparatito lo enseñaste, que nos ha dado un montón de instrumentos, esto mismo que estamos tú y yo utilizando, Zoom, que nos permite conversar, tú allá cruzando el charco y yo acá en estos Andes, que también tienen mar y ríos, ¿no? Porque esa es la maravilla de tu país y el mío. ¿Tú eres manaba o guayaquileño, Abraham? Soy guayaquileño de nacimiento, ¿no? Pero manaba de parte de padre, de chone, y esmeraldeño de parte de madre. Pero costeño, 100%. Porque te quería decir que, claro, Guayaquil tiene influencia caribe, y cuando Claro. vives en Ecuador tienes influencia de los Andes, lo quieras o no. Y entonces esta mezcla de los Andes y el Caribe nos constituye como seres únicos, y yo me jacto de eso, ¿no? Me mencionaste un libro, me recomendaste un libro, yo lo anoté, Democracia Troll, de esta autora Moya, que lamentablemente ha fallecido, nos decías, con un accidente doméstico. Y yo te voy a recomendar a un español de la Complutense, no sé si lo conozcas, a César Rendueles, profesor de la Complutense de Madrid, muy Me pana suena, muy pana de Juan Carlos Monedero, son colegas en la Complutense, y él tiene un librito que se llama Capitalismo Canalla, lectura personal del capitalismo a partir de las grandes obras de la literatura. ¿No te suena atractivo ese título, Abraham? sí, por supuesto, me has provocado, la voy a buscar, de hecho ya lo estoy viendo en el Google, en San Google. Mariana Moyano, quería precisarte, Javier. Mariana Moyano es la autora, no es Moya, Mariana Moyano. Y el libro se llama Trolls S.A. No es Democracia Troll, es Trolls Sociedad Anónima, ¿no? Te lo recomiendo encarecidamente, y a todos los que puedan conseguirlo, yo creo que es un retrato perfecto de estos tiempos inquietantes que vivimos, ¿no?
el tema del surgimiento de la inteligencia artificial, el algoritmo que no tiene ningún límite. Me parece que la democracia enfrenta desafíos harto complejos, ¿no? Y la regulación no tiene que ser una mala palabra. La regulación es la garantía de la libertad, ¿no? Así que, Trolls S.A., Javier, ese es el libro, esa es la precisión que quería hacerte. Ahí la tienes. Y ahí la tienes. Esto es Jorge, ¿no? Muchas gracias, Jorge. No lo pusiste tú, Abraham, no lo puso Jorge, ¿no? No, es Jorge, es puro mérito de Jorge. Regulación, garantía de la libertad. Estoy anotando esa frase que acabas de soltar, porque yo creo que va siendo necesario que en el Ecuador retomemos una conversación seria sobre el tema de la ley de comunicación. De vuelta, a pesar que les duela, a pesar de que puedas ser acanallado porque te atrevas a plantear ese tema. Tú sabes que es muy probable, perdonen hablar en primera persona, que llegue a la Asamblea, ¿no? Como asambleísta nacional. Y creo que hay que volver a lanzar el tema de una ley de comunicación para ver qué hacemos con estas mentiras cotidianas del tamaño de una catedral y que están acanallando a tanta gente. Déjame poner otro texto que le pasé a Jorge, que está más brillante que nunca. Es brillante de por sí, Jorge, pero hoy está mucho más brillante, lo que quiere decir que son altísimas las cotas. Jorge, te pasé también otro pequeño texto, un X, ahí está. Es de tu autoría, querido Abraham Verduga Sánchez. Es a propósito de la periodista Catalina García de Teleamazonas. Entiendo que todos debemos ganarnos el pan, pero hay formas de hacerlo sin vender el alma. Tu reportaje sobre mi hermano es una muestra patente de miseria profesional. ¿De verdad puedes dormir tranquila siendo cómplice de un relato tan ruin y doloroso fabricado por el poder? El periodismo sería otra cosa si los reporteros asalariados tuvieran el valor de practicar la objeción de conciencia. Jamás te desearía algo así, Catalina. Un saludo. Pones ese X que me llegó, Abraham, te lo digo con toda sinceridad, porque yo vi el reportaje de ella y es un armado realmente ruin, ¿no? Porque se hablan del horrible suceso que sufrió Augusto, tu hermano, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A Augusto, yo lo he contado, Abraham, y me permito contarlo de vuelta. Augusto sufrió una estafa relativamente menor, porque compró, creo entendido, una cama, algo así, y no cumplía lo ofrecido esa cama, y Augusto reclamó, y resultaba que del otro lado el vendedor era un personaje oscuro, ¿no? Y Augusto fue a reclamar, fue citado, la historia es más o menos así, y le pidió a su amigo, colega, compañero, que lo acompañe, y ahí se produce esta desgracia, ¿no? Transbordan, cambian de autos porque ya tuvieron pues la reunión peligrosa que hubo con ese personaje y después aparecen los sicarios y disparan contra el auto rojo que habían visto cuando llegaron a la casa de ese otro personaje, oscuro personaje. Ya Augusto se había cambiado de auto. No lo hizo perversamente, eran las casualidades de la vida. Y después cuenta ese reportaje que se ha ido por Colombia. Por la ruta más complicada, como dándonos a entender que ha fugado, porque tiene alguna complicidad con ese atentado contra su pana, contra su colega, contra su colaborador, contra su asesor. Es muy ruin cómo se arma la pieza, ¿no? Y es así exactamente como funciona el lawfare. Parecería ser que no se dice nada, pero se dice mucho. Y está eso, pone a un paso para que la fiscalía actúe. Y si la fiscalía actúa, lo único que está garantizado no es la justicia, sino la prisión preventiva. Y te puedes quedar N cantidad de años con la prisión preventiva. Sino que se lo pregunten a Freddy Carrión, el ex defensor del pueblo, que también se quedó injustamente 3 años en prisión preventiva. La ley no permite eso. Esta es la historia un poco contada, brochazos, de Augusto,
tu hermano, Augusto Verduga, y que la periodista de Teleamazonas arma las piezas de manera muy perversa, Abraham. Sí, la verdad es que no tengo palabras, Javier, para describir las miserias, ¿no? Vertidas por esta periodista, ¿no? Yo supongo que tendrá una credencial que avale su calidad de periodista profesional, me imagino, ¿no? Yo te decía que el lawfare no podría existir sin la complicidad de los peones. Y los peones, ¿quiénes son los peones? Son los mandos medios que con un poquito de poder, con una cuota de poder, se vuelven tan prepotentes, tan arrogantes como sus capataces. A menudo yo me pregunto, Javier, me lo pregunto sinceramente, ¿cómo será que duermen estas personas, ¿no? ¿Cómo será que duermen los canallas? Aquellos que, siendo conscientes de sus propias miserias, las llevan adelante sin importar el daño que causan. ¿Cómo duermen? ¿Cómo duermen? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué significa la patria para esta gente? ¿Qué significa la ética, la deontología periodística en la que se escudan? Porque no hace falta la ley de comunicación porque tenemos códigos deontológicos, pontifican, ¿no? La autorregulación basta. En cualquier caso, yo creo que es importante distinguir, Javier, entre los medios de comunicación y los periodistas que trabajan en los medios de comunicación. Porque un medio de comunicación puede estar comprometido con ciertos intereses, por supuesto que sí. Los medios privados siempre están comprometidos con ciertos intereses. Pero dentro de esos medios privados siempre puede haber periodistas que, como decía el gran Kapuscinski, ¿no? Richard Kapuscinski, por supuesto que podrían haber buenas personas, ¿no? Porque siempre en todos lados hay buenas personas. Y un periodista que es buena persona, muy a pesar de la línea editorial, puede practicar la objeción de conciencia. Las malas personas no se pueden dedicar al periodismo, también lo decía Kapuscinski. No pueden ser buenos periodistas quienes son malas personas. Entonces, ¿por qué? Porque para entender al otro hay que explorar pues, sus intenciones, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Hace falta humanidad. Y lo que yo veo en el caso de esta periodista, Javier, es que ni siquiera puedo apelar a la humanidad, es que hace falta profesionalismo. Porque si tú te atreves a lanzar tamaña aberración, lo mínimo hubiera sido que vayas a la fuente, ¿no? A preguntar qué pasó. Hay una frase de Jonathan Swift que dice algo así como, si una persona dice que llueve, ¿no? Y otra dice que no, tu trabajo como periodista no es darle la voz a ambas, ¿no? Lo primero es abrir la puta ventana, y aquí lo parafraseo a Swift, y ver si está lloviendo. Pero es que esta chica ni siquiera abrió la ventana. Yo no sé si fue, digamos, una pulsión de ella hacer un reportaje de esta calaña o si recibió algún tipo de dirección de arriba. Yo me decanto más por la segunda opción, ¿no? Porque empezamos a ver cómo se empieza a fabricar una narrativa, ¿no? Es perverso lo que estamos viviendo, pero sí. O sea, creo que, digamos, la gran reflexión que podríamos realizar de esta conversación, Javier, es que hay que empezar a consumir la prensa nacional, que es una cloaca, de una forma mucho más crítica, ¿no? Tenemos también una responsabilidad como consumidores de prensa y no podemos dejar que este tipo de propuestas informativas, entre comillas, bueno, campen a sus anchas de una forma tan impune, ¿no? Con tantos infundios. A mí me parecía increíble leer, no sé si lo viste ya, una alerta de Fundamedios por ese tuit que acabas de mostrar en pantalla. Fundamedios, haciendo espíritu de cuerpo, se ha solidarizado con una persona que ha hecho acusaciones muy graves, insinuaciones muy perversas. Es que es increíble. Es que además este tipo de gente tiene organismos financiados de afuera que los respaldan. Así que dime tú si no hace falta que volvamos a retomar los debates de antaño, ¿no? Sobre la ley de comunicación. Ojalá. Pero el mismo Ricaurte ha de estar muy preocupado porque también es otra paradoja, ¿no? Con la irrupción de Trump otra vez en el poder en Estados Unidos, que nos ha asustado a todos, porque cómo ha entrado ese señor, ¿no? 1 millón de palestinos y un poquito más los vamos a sacar de Gaza. No son tantos, pero vamos a desocupar Gaza de los palestinos. El Golfo de México no se va a llamar Golfo de México, Golfo de América. El Canal de Panamá, que me lo devuelvan. Groenlandia es nuestro. Canadá debería de ser el 51 estado de los Estados Unidos. Es una locura. Es el emperador de todo el planeta que cree que puede hacer lo que le venga en gana. Pero citaste a Kapuscinski, yo leí unas crónicas de África de él que me gustaron
muchísimo, ¿no? Y para ser periodista, para ser buen periodista, primero ser buena persona. Y yo puedo hacer también una paráfrasis con Maturana, ¿no? ¿Te acuerdas? El entrenador de El fútbol que chileno. anduvo Sí, colombiano, ¿no? sí, sí. Él decía, para ser buen futbolista, primero ser buena persona, en todos los órdenes de la vida. Para ser bastante bueno en el oficio que quieras hacer, sé primero buena persona. Ahora, Abraham, en las condiciones actuales de nuestro país, la cosa está cada vez más complicada, ¿no? Porque esa visión del offer, del atacar al enemigo, de calificar al enemigo como delincuente, ¿no? Enseñar primero las armas de fuego, ¿no? Acabar con ese delincuente al que primero has calificado como delincuente, viene desde arriba. O sea que son las peores condiciones, Abraham. Y eso la gente, hay que concienciar a la gente, ¿no? A las personas, ¿no? No porque lo digamos nosotros, sino porque eso es lo que estamos viviendo. Esa realidad es la que se está viviendo. Claro que habrá un sector de extrema derecha que celebra y aplaude todo eso, ¿no? Por fin vamos a limpiar. Como dice Milei en la Argentina, ¿no? Y es grosero, incluso el lenguaje que utiliza, ¿no? Vamos a acabar con tanto zurdo de mierda, dice un presidente de la Argentina, un país riquísimo en esa diversidad, ¿no? Y esas cumbres que tiene en las letras, en la reflexión, en la filosofía, y llega un presidente a contaminarlo todo. Un poco de eso, o bastante de eso, nos está pasando en el Ecuador. ¿Qué prevés tú? ¿Qué solución sientes tú se puede dar a todo esto? Bueno, yo creo que una de las soluciones, yo arrojo algunas pistas, ¿no? En este librito, modestamente, desde la humildad más absoluta, digamos, arrojo algunas soluciones, ¿no? Por lo menos deslizo ideas, ¿no? Que podrían seguir madurándose para ver cómo salir de este entuerto, ¿no? El poder ciudadano hay que fortalecerlo, hay que, por supuesto, hacer una reforma judicial. Yo creo que hay que sanear todo lo que ha pasado con una constituyente, por muy popular que esto suene. Pero sobre todo, Javier, hay que apostarle al poder mediático, ¿no? Los medios de comunicación no son simples mediadores de información. Hay que entender que son actores políticos de facto, con un poder descomunal, muchas veces mayor que el de los políticos tradicionales. Y precisamente porque operan sin contrapesos efectivos, hay que empezar también a generar propuestas de poder popular, poder comunicacional desde las entrañas del pueblo. La concentración mediática en manos de unas pocas manos, o en manos de unas pocas corporaciones, perdón la redundancia, dibuja una paradoja, Javier. En lugar de fomentar la pluralidad y la deliberación participativa, los medios concentrados más bien refuerzan ese autoritarismo del que hablabas, ¿no? Es que Milei no se entiende sin eso. Se refuerza un autoritarismo cultural y político, pero sobre todo cultural. Y esto socava los valores democráticos liberales que dicen defender. Es que es una paradoja. Entonces, en este contexto, los medios de comunicación, lejos de cumplir su rol como los perros guardianes de la democracia, que es lo que nos dicen, se han convertido en instrumentos de legitimación de esas élites económicas. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros estamos dando? Es que es muy tenemos que construir de forma decidida un poder comunicacional, Javier, desde las entrañas del pueblo, ¿no? Esa idea de la imparcialidad mediática que se presenta como la garantía de la objetividad en las democracias liberales no resiste el menor análisis, porque es un disfraz que oculta la agenda de quienes manejan los hilos del poder. Entonces, una de las soluciones que yo considero que son urgentes, en las que tenemos que estar centrando todo nuestro esfuerzo, es en construir medios contrahegemónicos, ¿no? Tú sabes que en la Colmena hemos tratado de hacer esto hace algún tiempo, de forma muy modesta. Ni siquiera te puedo decir que nuestros objetivos han sido conseguidos, ¿no? Apenas hemos hecho unas cosquillas al poder mediático. Pero yo creo que por ahí va la vía. Plataformas como esta, por indirecto, con la valentía de compañeros como Jaime de la Cruz, con estas, digamos, estas propuestas de comunicación contrahegemónica, que siguen siendo marginales, aunque por ahí vamos haciendo cada vez un poquito más de ruido, creo que tenemos que seguir apuntalándolas.
No hay otra forma, Javier, porque la batalla al final es cultural y los medios trabajan culturalmente a las personas, construyen nuestras Acabas emociones. de, acabas de adelantarte a la siguiente pregunta que tenía preparada. Un diálogo como este se construye espontáneamente, ¿no? Es decir, tú dices algo y suscitas una pregunta, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? No, nunca me hago un banco de preguntas porque sería demasiado rígido, ¿no? Depende de lo que haga el invitado, de lo que diga el invitado. Y te lo prometo, es que la citaste a Ina Finogenova, la rusa que a mí me sigue sorprendiendo la calidad de castellano que habla, ¿no? Porque lo habla impecablemente y sin acento. Ina Finogenova, nunca apostarías que es rusa, pues, por el castellano que usa, ¿no? Pero ella forma parte del equipo de La Base. Y en La Base, que es el canal La Red, y que ahí está Pablo Iglesias, el ex vicepresidente de España, pero él insiste permanentemente lo que tú acabas de decir. La batalla al final del día es una batalla cultural. ¿Qué entiendes por batalla cultural entonces, Abraham? Empezar a popularizar un sentido común progresista, ¿no? Porque lamentablemente lo que estamos viendo en nuestro país, por ejemplo, es que muchas personas de las clases populares se sienten identificados con los valores de las clases dirigentes, ¿no? De eso va al final la lucha por la hegemonía, ¿no? De poder construir un sentido común, fines universales por los que valga la pena luchar. Es inaudito, es algo incomprensible, aunque por supuesto hay teorías que han indagado en este fenómeno, que las clases marginales, las clases subalternas, abracen con fervor sus cadenas, ¿no? Que se aferren a esas cadenas de oro y que se sientan identificados culturalmente con los valores de sus opresores. Es que es una locura, ¿no? Digamos, el diagnóstico fácil va por la idea de la alienación, ¿no? Hay una alienación, ¿no? Aquella máxima marxista que decía que son las condiciones materiales las que determinan la conciencia de clase, ¿no? Lo que sería, grosso modo, el materialismo dialéctico, hoy no sirve para explicar la situación, ¿no? Vivimos en un país donde productos comunicacionales como MasterChef, en fin, plataformas como TikTok han frivolizado, digamos, han pulverizado el sentido común, además, el sentido de clase, ¿no? Se ha pulverizado la idea de clase social, ¿no? La misma noción, querido Javier, de la clase media es también una expresión de nuestra derrota cultural, porque no nos reconocemos como clase trabajadora. A fin de cuentas, no puedo llegar a fin de mes. No, llego con las completas a fin de mes, pero yo no soy clase trabajadora, yo soy clase media. Esa es una expresión más, por ejemplo, de ese fracaso en la batalla cultural. Entonces, yo creo que esa regeneración democrática no puede ni debe ser ajena al reforzamiento de medidas ciudadanas, ¿no? En la guerra jurídica, como en todo conflicto, la ciudadanía tiene mucho más poder del que suele imaginar. Y para empezar, si queremos evitar que los lobbies marquen nuestra agenda pública, cada vez que veamos operaciones de acoso y derribo contra personas, contra proyectos políticos que encarnan estas ideas de emancipación, estas ideas contrahegemónicas, debemos plantearnos dos preguntas, Javier, que son claves. ¿Quién está detrás de esto y qué intereses persigue? Y aunque frente a esa colosal maquinaria de lawfare podamos sentirnos insignificantes, porque parece, esa es la reflexión que me hacía el profesor Oliván cuando empezábamos la conversación, ¿no? Este comentador del libro que acabo de sacar, abrazaba con fuerza, ¿no? Un pesimismo radical que me golpeó y que tuve que al final tratar de, por lo menos, convencerlo de abrazar un pesimismo esperanzado, como diría Monedero. Pero es verdad que podemos sentirnos insignificantes frente a esta maquinaria de lawfare, pero hay formas de contraatacar, y especialmente en el ámbito mediático, que es lo que decías de Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo tiene muy clara la situación, y lo hemos comentado con Ina también. Tenemos una muy buena relación con Ina, y yo creo que es cierto que los grandes medios, artífices de las campañas de hostilidad, de desprestigio, claro, operan con billeteras muy nutridas, con respaldo de recursos prácticamente ilimitados, provenientes de conglomerados financieros. Ahí lo vemos a Elon Musk, ¿no? No solo que se hizo ya dueño de X, sino que quieren comprar ahora TikTok, ¿no? Porque saben que por ahí se da la disputa cultural. Pero también es igualmente cierto, y con esto cierro la idea, que la unión colaborativa entre ciudadanos comunes tiene el potencial de gestar proyectos mediáticos que al principio podríamos decir
que con su pequeña envergadura no podemos hacerles mucho daño. En un primer momento pueden servir como pequeños contrapesos, pero con el tiempo, Javier, por eso hay que apostar a las batallas de largo aliento, pueden llegar a fracturar el bloque monolítico de estos medios subordinados al poder. Entonces, esa tan cacareada libertad de prensa no es otra cosa que la libertad de unos cuantos millonarios para poseer, para controlar los micrófonos. Eso es lo que hoy debe entenderse por la libertad de prensa, ¿no? La libertad de la gente millonaria de hacerse con micrófonos, con cámaras, con imprentas. Ante esta realidad, solo hay una consigna que deberíamos seguir, con fuerza, juntar todos los esfuerzos en ello, ciudadanizar la libertad de prensa. ¿Cómo se hace eso? Con ley de comunicación es un paso, pero hay que devolverle también al pueblo esa capacidad de crear, sostener narrativas propias, que no nos den haciendo nuestras narrativas, ¿no? Esas narrativas deben reflejar, bueno, la diversidad de voces, las aspiraciones de la sociedad, ojalá el cansancio, ¿no? Reflejen el cansancio de ser espectadores de este destino tan macabro que estamos viviendo. En fin, son algunas cosas desordenadas que te acabo de soltar, pero por ahí va la hoja de ruta, querido Javier. Sí, acuérdate que también hablábamos en Ecuador de la distribución de las frecuencias y decíamos 33% para los privados, 33% para los públicos y 34% para lo comunitario. Y ahí estaba una de las claves, por eso el interés de destrozar en el fondo toda esa ley de comunicación, porque le preocupaba mucho el tema comunitario sobre todo, ¿no? Darle a esos pequeños poblados, a esos pequeños grupos también un espacio para que levanten su voz, ¿no? Y así vamos amplificando, democratizando esta cuestión de la comunicación. Monedero, he conversado con él, lo he entrevistado recientemente y él me hizo ver que la batalla esperanzadora tiene un origen antiguo, ¿no? Te tienes que reivindicarlo a Baruch Spinoza. Te tienes que ir muchísimo más atrás y encuentras en este filósofo neerlandés, portugués, español, las bases de lo que hoy necesitamos, ¿no? Esperanzadora sociedad. Necesitamos mirar a pesar de los embates, necesitamos ver con esperanza lo que está al frente. Ese futuro luminoso que nos puede esperar, que no está exento de fracasos. Esta es una de las claves. Abraham, tengo que dejarte porque tú querrás celebrar un poquito este importante acontecimiento que has tenido hoy, que es la presentación de un libro. Es un acontecimiento importante en la vida de una persona como tú, ¿no? Pensadora, que lee muchísimo, que tienes un rico oficio. Nos conocimos en los medios públicos, que fue un escenario que nos permitió intentar hacer muchas cosas, ¿no? Y que, claro, el boicot y luego las traiciones acabaron con esos proyectos. Pero al principio me hablaste de tus orígenes. Ya lo sé, eres guayaquileño, pero tu padre, manabita, y tu madre, esmeraldeña. ¿Cómo están ellos después de todos estos embates que la familia ha debido resistir? Bueno, muy golpeados, ¿no? Están muy golpeados. Es difícil gestionar esta situación desde lejos, ¿no? Viendo a mis padres sufriendo y evidentemente están muy golpeados, pero te diría también, Javier, que se sienten muy orgullosos también sobre todo de esa trayectoria impoluta de Augusto Verduga, ¿no? Al final ellos son los culpables de haber parido un hijo que ha dado la batalla, que se ha plantado al poder y que no ha declinado, ¿no? Que no ha negociado principios. Y bueno, el precio de eso a veces se paga alto, porque es verdad que uno de los efectos colaterales del lawfare es el disciplinamiento, ¿no? Buscan eso, quebrar la moral de la persona, disciplinarlo, quebrarlo, domesticarlo. Y personas como Augusto no saben ser de otra manera, no se dejan domesticar con facilidad. Y mis padres, más allá del dolor que seguramente están sintiendo en este momento, se sienten orgullosos, ¿no? Y más allá de las angustias que seguramente están sintiendo, creo que pueden dormir tranquilos, ¿no? Con la satisfacción del deber cumplido, porque han parido un hijo que nos llena de orgullo, ¿no? Así que, si me están viendo mis padres, quiero mandarles un abrazo fuerte, porque, bueno,
Esta circunstancia nos pone a prueba a todos, la familia, pero estamos convencidos de que la verdad va a prevalecer. Es verdad que en el entretanto el daño que se inflige es muy fuerte, Javier. A mí no me gusta mucho romantizar la idea de que la justicia llega, tarde, pero llega. Sí, es cierto. Finalmente la justicia se impone. Pero en ese entretanto, en el paréntesis, el daño que pueden causar es inmenso, ¿no? Entonces, sí, tenemos hoy un accidente de la democracia, ¿no? Ya son un poco más de 7 años de perversión, de un país que se ha ido destrozando de forma sistemática. Yo creo que estamos muy cerca de conseguir una victoria popular, lo creo genuinamente. Pero hay que, bueno, recoger la basura que dejaron estos 7 años, o casi 8 años de gobierno. Entonces, ese tiempo que es un recurso, el tiempo que se ha empleado para destruir el país con el odio, con el lawfare, con la corrupción, ese tiempo es irrecuperable. Así que pasarán muchísimos años, décadas quizás, para poder volver a enrumbar al país hacia el desarrollo. Yo creo que estamos encaminados, pero bueno, hemos tenido que soportar golpes muy fuertes. Me asiento en las figuras que levantas, Abraham. Esa basura de la que has hablado, yo propongo que sea una basura que no se recicle, ¿no? Que lo botemos en la quebrada más profunda, aunque tal vez le hacemos daño enorme a muchos ecosistemas que hay en las quebradas, pero la cuestión es no reciclarla. La formación de tus padres es en derecho, en educación. ¿De dónde sacaron esta forma de educar a sus hijos? Bueno, mis padres son grandes lectores, ¿no? Yo creo que ese es el principal legado que nos han dejado, ¿no? Yo siempre recuerdo con mucha nostalgia, con mucho cariño, nuestras tardes domingueras, por ejemplo, ¿no? Que giraban en torno a algún libro, a alguna conversación, alguna idea provocadora. Siempre tuvimos una biblioteca muy nutrida en casa. Mi padre es abogado de formación, pero él dice que es un agricultor por vocación, ¿no? Se reconoce como campesino, es un amante apasionado del campo y además yo te diría que es un excelente carpintero. Se ha dedicado ya después de su jubilación a construir cosas. No puede mantenerse quieto porque está construyendo alguna cosa, ¿no? Si llega en algún momento a visitarme en mi modesto departamento acá en Salamanca, que es un piso muy pequeño, es que no sabe dónde más poner una repisa, porque su obsesión es construir algo, estar siempre con las manos haciendo algo. Y mi madre es una literata frustrada porque quiere, porque es una gran escritora, es periodista de formación, periodista profesional. Yo siempre le reclamo, ¿no? Por haber truncado su prometedora carrera en el periodismo cuando yo nací, ¿no? Yo soy el culpable de que mi madre haya abandonado su prometedora carrera dentro del mundo del periodismo, pero luego reemplazó, digamos, los micrófonos, la radio, porque ella hizo muchos años radio, por la literatura. Y fíjate las gratificaciones que hoy le podemos dar a nuestros padres, ¿no? Abdón Ubidia, que tú lo conoces bien, que es un escritor maravilloso, dramaturgo, ha tenido la gentileza de reseñar el librito que estoy sacando hoy. Y bueno, me da mucho rubor, ¿no? Leer las palabras de Abdón Ubidia, que para mí siempre ha sido como un dios de la literatura, ¿no? En mi casa mi madre lo estudiaba, por ejemplo, en los cursos, en los talleres de Cecilia Ansaldo, ¿no? Y claro, que Abdón Ubidia tenga palabras tan generosas, ¿no? Sobre esta modesta obra, me da rubor, es que no me lo creo. Y cuando le dije a mi madre que había conseguido ese pequeño triunfo, bueno, se ha sentido muy emocionada, ¿no? Así que son las pequeñas gratificaciones que ya era hora que le demos a nuestros padres, ¿no? Después de tantas angustias. Será bueno recordar los nombres de tus padres, tu padre y tu madre. Digo, concretemos el homenaje, un pequeñito homenaje que hoy les estamos haciendo a ellos. Bueno, Abraham Verduga. Yo soy el Abraham Verduga, el quinto Abraham Verduga. Atención, porque son 5 generaciones, ¿eh? Mi abuelo también se llamaba Abraham Verduga, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Yo, bueno, rompí con esa tradición, ¿no? Y le pido disculpas aquí a toda la familia que me está viendo. Y mi madre es Viviana Sánchez. Bueno, saludos para ellos, ¿no? Y a propósito de Ubidia, sí, yo lo conozco y mucho, es un buen amigo, es un escritor que ha visto a Quito y a través de Quito a la sociedad ecuatoriana entera,
a través de 3 novelas claves para entenderlo a Ovidia, ¿no? Ciudad de Invierno, Sueño de Lobos y La Madriguera. 80, 90 y año 2000. Estas etapas. El escenario más específico es Quito, pero es el Ecuador entero, ¿no? En estos distintos momentos de la sociedad ecuatoriana. Abraham, te dejo para que te incorpores a un pequeño brindis que me imagino vas a hacer con gente más cercana. Y agradecerte muchísimo, porque sabía yo las circunstancias especiales que estabas pasando, ¿no? Y he procurado no ser imprudente, ¿no? Pero agradecerte muchísimo por el tiempo que le has dedicado a esta conversación aquí en Palabra Suelta. No, Javier, al contrario, te agradezco a ti siempre por estar pendiente. Yo soy una persona que me precio de tener buenos amigos, ¿no? Y sabes toda la estima, el cariño, la admiración que te tengo. Gracias siempre por estar ahí, querido Javier. Y bueno, vamos a seguir peleando, ¿no? Yo te diría que mi victoria hoy, mi celebración hoy es acostarme quizá un poquito más temprano de lo usual, porque llevo muchas malas noches. Abrazar a mi esposa, ¿no? Que la tengo a la pobre también. Bueno, tenemos mucho tiempo sin poder compartir tiempo de calidad, porque han sido días intensos, ¿no? Y luego me congratularía que quienes puedan hacerse con el libro, bueno, lo consigan, ya saben, en Casa Ewes. Quiero decirles también que dentro de estas páginas cuento con la fortuna de incorporar una conversación que tuve con Javier Lazo, una conversación que arroja muchas pistas también, en clave histórica, sobre el lawfare. Así que nada, te mando un abrazo grande y bueno, siempre estamos encantados de participar en Palabra Suelta. ¿Has ido a Túnez recientemente? Sí. Diría que es mi segunda patria, me encanta. Sí, debe ser muy hermosa, ¿no? A la gente, para que no se quede con el código cerrado, es la tierra de tu compañera, ¿no? Así es, una tierra maravillosa, un país árabe, combativo. Sí. Te abrazo, Abraham, y muchas gracias te reitero, por esta conversación aquí en Palabras Sueltas. Un fuerte abrazo, querido Javier. Y para nuestro compañero de Mil Batallas, ¿no? En Ecuador en Directo, que siempre está pendiente de que los productos salgan impecables. Un abrazo también para nuestro querido Jaime y para Jorge. Jaime de la Cruz y Jorge Eckhart. Y tú también incorporado a este canal, ¿no? De Ecuador en Directo, ¿no? Con tu programa, ¿no? Que sale normalmente los domingos. Abraham Verduga, en este encuentro de Palabra Suelta, aquí en Ecuador en Directo. Como siempre, son las 6 de la tarde con 13 minutos. Como siempre, a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien. Para donde sea que miro, qué manera de camellar. En cada sector hay obras imposibles de ignorar. La alcaldía camella, en Chongón, Porter y también en las Américas. La alcaldía camella, me siento parte ya de esta gran y hermosa ciudad. Guayaquil hoy está mejor, es la ciudad de todos al fin. Obras que son para ti, no solo para los de siempre. Por fin vemos avanzar. Infraestructura y obras para toda la ciudad.